Hola a todos y a todas. Continuamos hoy con nuestra charla en materia de sucesión, específicamente en lo relativo a la materia relacionada con el testamento. Habíamos hablado en la charla anterior de el testamento abierto como una de las formas del testamento solemne. La otra forma del testamento solemne es el testamento cerrado, el que hoy abordaremos, y asimismo ventilaremos lo relacionado con el testamento verbal, que es una forma diferente de testamento por cuanto pertenece a aquella clase de testamentos menos solemnes o privilegiados. Pues comencemos con el primero, es decir, con el testamento cerrado. Habíamos dicho inicialmente que el testamento abierto era público, abierto o nuncupativo, y a diferencia de esta clase de testamento, el testamento cerrado es secreto. Es decir, el testador no está interesado, no quiere que las personas conozcan sus decisiones contenidas dentro del testamento en el cual él refiere su voluntad de manera expresa. Pues bien, como su secreto debe estar celosamente guardado, lo presenta a través de un escrito dentro de una cubierta o un sobre, de cualquier forma de material del sobre, tales como papel, sobre de cartón, de papel, de cuerina, cualquiera que sea la forma, debe ir totalmente cubierto. Este testamento, entonces, de esa forma, secreto, debe ser presentado ante el notario y ante él se explicita que efectivamente se está presentando un testamento de esa forma, es decir, de carácter secreto. Siendo ello así, el testamento secreto como tal va dentro del sobre y el notario lo recibe y levanta una escritura pública donde hará expresa mención de la presentación de ese documento en esa cubierta donde va el testamento cerrado, es decir, va cerrado la cubierta y dentro de esa cubierta está inserta el testamento. Esta cubierta debe ser firmada tanto por el testador, por el notario y por 5 testigos. Esto significa que esta clase de testamento tiene esta solemnidad. Son 7 firmas, la del testador, la del notario y la de 5 testigos. Asimismo, el testador también podrá poner unas huellas o unas sellos o marcas al exterior de la cubierta para distinguirlo de cualquier otra clase de testamento y para darle seguridad a su testamento. Pero esto no es lo que le da la validez al testamento, sino su contenido y pues la formalidad que se hace ante el correspondiente notario, como se está advirtiendo, y ante los 5 testigos. Los testigos, pues ya se dijo que firmarán junto con el notario y el testador. Este testamento, pues, al ser cerrado, tiene 2 partes principales, de la cual una de ellas la acabamos de denunciar, es decir, la presentación ante el notario de este sobre cerrado. Y la segunda será la apertura, ya que se va a hacer ante el mismo notario, pero entendiendo de que ese mismo notario pues puede que sea otro, pero lo que significa es que sea la misma notaría. Y los testigos pueden ser los mismos, pueden ser otros, pues por lo general podrá haber algunos de los testigos, pueden otros haber muerto, etcétera, y aquellos que no están pues pueden asistir al momento de la apertura del testamento cerrado. Pero en el evento de que haya oposición en el acto de la presentación del testamento cerrado, en caso de oposición, entonces pierde la competencia el notario y enviará el testamento ante el juez civil municipal, que es el juez competente para conocer de estos asuntos. Es decir, el juez civil municipal del lugar del último domicilio del causante sería el juez competente, el notario competente para conocer de esta clase de testamento, ya sea que el testamento haya existido oposición o cuando no hay oposición. Cuando no hay oposición, pues será el notario. Cuando haya oposición, como ya dijimos, al perder la competencia, el notario será el juez civil municipal por expresa disposición del Código General del Proceso. Este testamento, entonces, como su nombre lo indica,
es solemne, pero es secreto. Es solemne porque es escrito y porque se eleva de inmediato a una escritura pública. Es decir, tiene dos escritos. Una escritura pública, que es la que levanta el notario, y la otra es el otro escrito que va en la cubierta, donde va el contenido del testamento. Entonces, el artículo 1078 del Código establece esta clase de testamento. Dice: el testamento solemne cerrado deberá otorgarse ante un notario y 5 testigos. Dice también que el que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado. Esto tiene una explicación. Pues si no sabe leer ni escribir, pues no puede plasmar su voluntad al interior de esta cubierta, del testamento que va dentro de la cubierta. Entonces ya dijimos que los testigos deben estar presentes en aplicación del principio de concentración, al igual que en todos los testamentos solemnes. Debe ser un mismo notario y unos mismos testigos los que presencien el acto notarial, este acto instrumentalizado del testamento. El testamento debe estar firmado por el testador, la cubierta estará cerrada, se cerrará exteriormente de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Como es cerrado, pues si al momento de realizarse la apertura del testamento se encuentra que está roto y que por esa ranura o por esa rotura pudo haber sido extraído el contenido del testamento, pues significa que pudo haber sido extraído y que pudo haber sido cambiado el testamento, y esto le resta validez. Por eso no puede estar roto al momento de la publicación del testamento cerrado. No puede haber rotura que signifique que haya sido sustraído el testamento. Entonces, así como se eleva, así como debe llevar las firmas el testamento en la cubierta, asimismo el notario elevará una escritura pública que también debe ser firmada por el notario, el testador y los testigos. Son dos escritos entonces: el de la cubierta, donde va el testamento, y la escritura pública, donde se levanta el acta y donde se dice que se llevó a cabo un testamento y que se recibió ese testamento, y ese testamento debe ser guardado por el notario. Ténganse en cuenta que los testamentos cerrados son de muy poco uso, y que en Colombia, pues como ese desuso ha hecho paso más que todo a la sucesión intestada, pues no tiene mucha lectura que hacérsele para poderlo comprender, sino que se trata de un testamento que es solemne, que es secreto y que tiene dos partes principales: pues la solemnidad, en el cual ya sabemos que son 5 testigos, y el notario, y que estará en una cubierta, en un sobre cubierto, que debe ser firmado por el notario, el juez, el notario, el testador y los testigos, y que también debe elevarse una escritura pública. Pues bien, la escritura debe ser firmada, como se dijo, por el testador y los demás personajes. Esta copia de escritura debe acompañarse a la solicitud de apertura y publicación del testamento. Esto significa que cuando las personas interesadas en la apertura del testamento soliciten la misma, deben aportar pues copia de la escritura para que el notario pues reconozca que precisamente con la escritura que él guarda, la matriz, se trata del mismo testamento. El testamento cerrado se dejará al notario que lo haya autorizado para su custodia en la forma y condiciones que determine el reglamento, es decir, el reglamento notarial. Ellos tienen un reglamento interno. De igual manera se hará ante el cónsul cuando el testamento se haya hecho en el extranjero por un colombiano. Muy bien, entonces esta es la primera parte. En la segunda parte ya el testamento cerrado debe ser objeto de publicación. Entonces, cuando se vaya a abrir la apertura del testamento cerrado, donde se va a dar a conocer
la voluntad del testador, pues el notario, si no hay oposición, pues declarará público ese testamento cerrado y se protocolizará debidamente. No obstante, si hay oposición, entonces la actuación debe pasar ante el juez civil municipal. Este juez civil municipal del lugar donde se haya realizado el testamento. Anteriormente se decía que era el juez del circuito, que en este caso sería el juez de familia, pero el Código General del Proceso pues modificó esta norma y para aplicar el principio de acceso pronto y oportuno a la justicia, pues consideró que debía ser